Historia de México de 1808. Una monarquía sin monarca. Capítulo 1. Fuertes discusiones en el Palacio Real. Carlos IV y Fernando VII fueron abdicados por los tratados de Bayona, Francia, y en España se crearon instituciones de gobierno autónomas llamadas juntas. En Nueva España también se discutió cómo actuar frente a la ausencia del monarca legítimo. Por lo tanto, el 19 de julio, el Ayuntamiento de México se reunió y propuso al virrey la conformación de una Junta General del Reino, la cual debía preservar la Nueva España para la Casa de Borbón, defender el territorio novohispano de los franceses y ejercer la soberanía. 2 días después, los miembros del Real Acuerdo de la Audiencia dieron un voto consultivo en contra del planteamiento del ayuntamiento. En un primer momento, el virrey Iturrigaray había apoyado la convocatoria de una Junta General, pero ante la tajante oposición del Real Acuerdo y la llegada de los representantes de la Junta de Sevilla y de Oviedo, optó por realizar 4 reuniones con las autoridades del reino. Capítulo 2. Nueva España celebra la proclamación de Fernando VII. A pesar de no tener noticias exactas de lo que acontecía en la metrópoli, el 12 de agosto, el virrey Iturrigaray emitió un bando para la ceremonia de proclamación de Fernando VII. En Nueva España siempre se había celebrado la llegada de un nuevo rey en actos públicos con discursos, grandes banquetes, música y fuegos artificiales. Toda la gente participaba realizando piezas de arquitectura efímera y arcos triunfales. Adornaban sus casas y balcones y asistían a las procesiones. Así, en las ciudades como México, Puebla, Valladolid, Guadalajara y Aguascalientes, las ceremonias de jura de Fernando VII se efectuaron a partir del mes de agosto. Capítulo 3. Golpe de Estado al virrey. La noche del 15 de septiembre, el comerciante vizcano Gabriel de Yermo al mando de 300 hombres, tomó prisionero al virrey Iturrigaray. Respaldados por el Consulado de México, el Real Acuerdo, el Arzobispo y algunos inquisidores, los golpistas encarcelaron también a Francisco Primo de Verdad, Juan Francisco de Azcarate, José Bellé de Cisneros, José Mariano Beristáin y Fray Melchor de Talamantes. Con este golpe, los españoles peninsulares y los miembros de la élite frustraron el proyecto de la Junta, pero cometieron un grave error: minaron la legitimidad de la autoridad virreinal. Capítulo 4. El monarca ausente inspira literatura. Las manifestaciones de amor y fidelidad de los novohispanos hacia el nuevo monarca estuvieron muy presentes a lo largo de ese difícil año. Grandes contingentes llenaban calles y plazas. Entre ellos se repartían grabados y monedas con la figura de Fernando VII. El deseado, como también se le conocía al joven rey, fue inspiración de un gran número de odas, poemas y versos. En esa vasta literatura se le describía como la esperanza de una nación oprimida o el prometido de nuestros vivos deseos. Por medio de estos mecanismos escritos, los novohispanos reafirmaban su lealtad a España y al mismo tiempo su identidad hispana. Capítulo 5. El virrey pide más donativos. Una de las primeras gestiones del nuevo virrey, Pedro de Garibay, fue exhortar a la población a hacer más donativos y préstamos económicos para financiar la guerra contra los franceses. Socorred a la península, abrid vuestros tesoros y remitidlos sin pérdida de tiempo, pedía el virrey en sus bandos. Aunque la mayoría de los donativos fueron en efectivo, mucha gente envió zapatos y ropa que pudieran servir a las tropas defensoras. Capítulo 6. La invasión a la península ibérica. El 27 de octubre de 1807, el poderoso ministro de España Manuel Godoy celebró el Tratado de Fontainebleau con los representantes del Imperio francés. En ese tratado se planeó la invasión de Francia sobre Portugal, entonces aliada de Gran Bretaña, y España se comprometió a permitir el paso de tropas por su territorio, a cambio de apoderarse de una zona portuguesa. El 30 de noviembre los franceses llegaron a Lisboa y comenzaron una guerra en la región lusitana, pero a principios de 1808 era evidente que las tropas invasoras no tenían la menor intención de retirarse del territorio español. El año de 1808 fue para la monarquía española y sus territorios ultramarinos un punto de inflexión. Los acontecimientos se desencadenaron de tal modo que era imposible saber cómo responder ante tantas transformaciones y contradicciones. La cultura y las prácticas políticas cambiaron radicalmente. El sentido y significado de ciertas palabras como pueblo, patria, nación, revolución, fidelidad y constitución se modificaron, e incluso fue necesario crear nuevos conceptos como el de ciudadano, guerrilla y liberal para poder explicar la nueva realidad. Capítulo 7. Insurrección popular. El 19 de marzo de 1808 sucedió en Aranjuez una sublevación de las masas populares en contra de Manuel Godoy.
La gente había sido movilizada por los simpatizantes de Fernando, el príncipe heredero, y exigía la destitución del ministro. El motín fue dispersado y unos días después, Carlos IV abdicó en favor de su primogénito Fernando VII. El 23 de marzo, las tropas francesas se posicionaron en Madrid y la familia real fue trasladada a Bayona. Ahí, Napoleón obligó a Fernando VII a regresar la corona a su padre, y este abdicó en favor de Napoleón, quien finalmente cedió la corona de España a su hermano, José Bonaparte. Algunos ministros y funcionarios señalados como afrancesados permanecieron en la administración y colaboraron con el rey José I. Por el contrario, en distintas partes de la península, la población se enfrentó con las tropas invasoras. Uno de los encuentros más violentos entre el ejército napoleónico y los combatientes populares ocurriría en Madrid el 2 de mayo. Capítulo 8. Súbditos en orfandad. Los españoles no pudieron hacer mucho en los primeros días. Las instituciones de viejo cuño como el Consejo de Castilla y la Junta Suprema de Gobierno nombrada por Fernando VII anunciaron que había que estar calmados y mantener el status quo en el resto de las provincias y reinos. En pocas palabras, se doblegaron ante la fuerza de Napoleón. ¿Qué camino seguir sin tener al monarca para dirigirlos? Hasta ese momento, la monarquía española había sido una monarquía absoluta que concentraba el poder en la figura del rey. Él administraba y dictaba las leyes, hacía los nombramientos de los funcionarios e impartía la justicia. Si bien esto se había configurado en los últimos años con las ideas de la Ilustración, el rey seguía siendo la cabeza del Estado sobre la cual se articulaban el resto de las instituciones y las corporaciones. Capítulo 9. Iniciativas de organización. En toda la península comenzaron a formarse juntas de gobierno para decidir cómo proceder frente a la invasión, la crisis y la anarquía. Esas juntas que nunca antes se habían formado, ni tenían una legislación preestablecida, estuvieron compuestas por miembros de las élites locales y provinciales, autoridades provinciales o regidores locales, miembros de las corporaciones de la administración y el ejército, obispos eclesiásticos, nobles, comerciantes. En general eran las oligarquías del antiguo régimen unidas bajo los valores de la defensa de la religión, el rey y la patria. Las 18 juntas supremas provinciales, que se consideraban depositorias de la soberanía, mientras Fernando VII estuviera cautivo, comenzaron a planear la conformación de un órgano de gobierno. El 25 de septiembre de 1808, los representantes de cada una de las juntas crearon la Junta Central, cuya meta era mantener la integridad de la nación, aliarse con Gran Bretaña para expulsar a Napoleón y unificar la administración y el gobierno de las distintas provincias. Ante el avance del ejército francés, la Junta Central tuvo que desplazarse hacia el sur de la península. Finalmente, tras las derrotas del ejército español en Jaén, Córdoba y Granada, la Junta Central que se había instalado en la ciudad de Sevilla tuvo que salir la noche del 23 de enero de 1810 hacia la isla de León.